Las diapositivas es lo único que por ahorita van a encontrar en el aula hasta el día jueves. Me falta que subir los videos, probablemente hoy intente subir los primeros tres. Creo que voy a ir con un día de retraso en la subida de los videos. La vez pasada estamos viendo las sociopatologías. Lo último que vimos fue la sexolatría. Y estamos hablando también de la hambruna. Bueno, ahorita la hambruna es uno de los que pareciera que en Honduras no afecta, pero sí, es un problema a nivel todo latinoamericano. Hay demasiada desnutrición, ¿verdad? Hay niños que mueren por desnutrición. De hecho, incluso madres, ¿verdad? Que no soportan un parto también por su situación de desnutrición. Eh, por lo cual es urgente, ¿verdad? El tema de la lucha a favor de los alimentos. Y una de las particularidades más terribles de Latinoamérica alrededor de ese tema es que estamos dejando de ser productores. Hace mucho había escuchado en la radio de HRN que estaban comentando un experto en la economía hondureña de que estamos entrando a una época muy complicada porque nadie quiere ser agricultor, ya casi nadie quiere producir cosas agrícolas. Entonces nos toca que empezar a importar solo productos del extranjero, más caros, ¿verdad? De menor a veces calidad y muy poco natural, ¿verdad? Yo me quedé, para que tengan una idea de lo trágico que es esto, a pesar que Honduras produce, digamos, huevos, ¿verdad? Hay bastantes granjas apícolas. A pesar de ello, avícolas, hay apícolas de abeja, avícolas de ave. A pesar de esa circunstancia, de que aquí se produce huevos, hay huevos de importación. Y lo último que a mí me ha alarmado es que algunos de esos huevos que importan a este país no son ni siquiera huevos, no son huevos, están hechos completamente de fábrica, no son de gallina. Y lo digo porque yo compré, y a mí no me puede decir nadie que eso es natural. Compré un cartón de huevos donde los 12 huevos del cartón traían doble yema. Doble yema cada uno de los huevos de los 12 huevos del cartón. Luego de ver un video en internet de una fábrica de huevos, veo que incluso a veces le meten dos yemas a los huevos que vienen desde China o estos lugares allá asiáticos. O sea que lo que a veces estamos consumiendo ni siquiera es huevo. Y uno lo nota con solo ver la cáscara. A veces es una cáscara tan poco natural, no es ni siquiera dura, ¿verdad? Con poquito se rompe. De hecho, con solo medio transportarlo ya se rajan. Anteriormente los huevos duraban bastante y no se rajaban de la manera. O sea que estamos a veces consumiendo cosas, consumimos algo que dicen que es arroz y no es arroz. Es algo derivado de otras mezclas ahí, de harinas, que está hecho como con forma de arroz, pero no es arroz natural. Entonces, ¿qué problema que tenemos? Que no estamos produciendo lo natural y estamos informándonos con cosas procesadas, ¿verdad? Si puedo conseguir el video este donde les digo que están haciendo huevos, ¿verdad? O tal vez ya alguno ya lo vio, para que refrescar un poquito la memoria de cómo está el problema. O sea, ¿cómo vamos a tener una población bien nutrida si estamos comiendo cosas que no sirven de alimento, ¿verdad? Que supuestamente van a servir de alimento, pero no sirven. Venden carne que no es carne, ¿verdad? Y ahora es increíble los sustitutos que nos están dando por aquellos alimentos naturales que mantenían una población cada vez un poco más sana de lo que es hoy. Entonces uno se pregunta después por qué tantas enfermedades, ¿verdad? Cáncer y un montón de cosas que aparecen por todo el consumismo, el consumismo maligno que a veces hacemos. Ligado a esto, también los vicios, que tenemos algunos, que a la coca, a la Pepsi, que a las marcas de comida rápida. Somos adictos a eso. Pero además de esto, de comer mala comida que no es natural, estamos comiendo cosas que obviamente tampoco son nutrientes. Es un tremendo problema que vivimos a nivel latinoamericano, ¿verdad? Ya, incluso no sé si a ustedes les ha pasado, que después de quizás estar en una ciudad por mucho tiempo, volver, digamos así como soy de Cotepeque, yo, los que viven aquí en Santa Rosa, de repente vienen a estudiar acá y se regresan a Cotepeque, las ganas que da de ir a comer otra vez un huevito de gallina india, con una sopita de frijoles, natural, todo, aquello tan rico, ¿verdad? Porque realmente es una cuestión que uno añora, volver a probar esos alimentos que uno dice, esos sí eran alimentos de verdad, saciaban, ¿verdad? Eran ricos, ¿verdad? Y no las cosas insípidas que a veces probamos hoy en día. Toda la comida procesada de embutidos ni siquiera es de la carne, es de todas las partes del animal. O sea, si uno come chorizo, come, digamos, medallones de pollo, come milanesas, todo eso está hecho con partes de animales. O sea, no es ni siquiera la carne del animal, está hecho con todo lo del animal triturado, completamente.
¿verdad? Hay videos también que PETA es la encargada de revelar todo esto, que ha hecho investigaciones profundas en las grandes productoras de alimentos y han sacado unos videos terribles donde meten toda la vaca, ¿verdad? Una máquina licuadora y se va con todo y hueso y cartílagos. Ahí no andan sacando la carnita al hueso, meten con todo y hueso. ¿Verdad? Todo se lo meten como parte de la pasta que fabrican para luego sacar los famosos mortadelas, ¿verdad? O sacar y lo mismo hacen con el cerdo y con el pollo. Y ni siquiera esperan que los pollos crezcan, ni siquiera esperan que crezcan los pollos, sino que meten a los pollitos chiquititos desde el pico, ¿verdad? Les quieran el pico y los tiran solo a la licuadora, con todo y plumitas. Ni siquiera los escaldean para quitarle la pluma, ni siquiera, ¿verdad? Es terrible y eso es lo que estamos consumiendo. Eso es lo que sentimos que llega rico a la mesa. ¿Verdad? Nos han metido una tremenda cantidad de comida por abandonar lo tradicional. Abandonar lo que es tradicional, comer su rabanito, su repollito, su pataste, sus cosas ricas, naturales, ¿verdad? No, ahora todo comida rápida, porque estamos tan urgidos en esta sociedad que ya ni siquiera queremos comer tranquilamente, ¿verdad? Como tenía que ser. Ya nos lleva acelerado el ritmo de la sociedad, ¿verdad? Esta desnutrición, hambruna y mala alimentación está generando graves problemas de salud en la población. Además de ese problema, la alienación social que habíamos mencionado, la acceptación del ego, ¿verdad? De hecho, el último que vimos fue la alienación social, fue que repetí aquí la hambruna. Pero vale la pena que hiciera esta reflexión también por lo que recientemente también acababa de ver sobre el tema de los huevos. La aceptación del ego, gran problema que tenemos hoy en día. Inicialmente, bueno, y ahora creo que ya ni siquiera la aceptación del ego es tan importante, porque anteriormente miramos que en las redes sociales como Instagram, ¿verdad? Lo que se saca ahí a relucir es anda presumiendo lo que a veces ni soy, ¿verdad? Hace poquito claramente provoca la risa, porque realmente provoca risa. En un en vivo de una chica asiática, estaba comiendo y de pronto le mandan un obsequio, le mandaron un regalito en TikTok de un bigote y un sombrero, y le deshabilitaron el filtro, y cuando le quitan el filtro, ay Dios mío, aquella chinita se mira tan bonita, pero con el filtro, ¿verdad? O sea, hay un tema de incluso hasta disfrazar quiénes somos en medio de las redes sociales, ya ni siquiera amamos nuestra forma de ser. Hay gente que todavía intenta romper esa barrera y decir, yo me amo tal como soy y con la cara que tengo, con eso hago comedia o con eso hago documentales o con eso me importa lo que opinan los demás y tratan de ser quienes son. Pero hay quienes no, que de hecho hace poco veía la noticia de una mujer que llegó a otro lugar, no sé si en qué parte de México, llegó, pagó avión, se fue al lugar donde el novio cibernético o novio virtual, cuando la logra encontrar, ve que no es la chica de los filtros y la dejó parada, con la maleta en la mano. Le tocó que regresarse a su ciudad, porque el hombre decepcionado, porque no es la mujer que él vio en las redes sociales. Nos falta tanto en la autoestima, ¿verdad? Esa autoestima necesaria que no es egolatría. La egolatría es querer aparentar incluso lo que no soy, querer aparecer como un Adonis o una no sé, una Afrodita ante las redes sociales y disfrazando a quien realmente soy. Creo que es importante la autoestima y es importante también la autoaceptación, ¿verdad? Pero hemos caído en esa circunstancia. Y además de esta exaltación del ego, yo ahorita estoy viendo otro problema que no está enumerado acá, que yo creo que sí está dentro de lo que es alienación social. Y me refiero a los famosos NPCs de las redes sociales. Qué terrible pandemia. Esa sí es una pandemia de verdad. Y no lo digo por los vivos que se hacen pasar por NPCs. No, ellos no son el problema. Ellos para mí no son el problema. El problema es la gente que los apoya económicamente para que sigan haciéndose famosos y más gente le done y más gente se aliene. La gente alienada por los NPCs son el problema, que son a la misma gente que a veces terminan votando por efecto dominó por los peores políticos. No tienen conciencia de lo que están haciendo. Votan el dinero, votan el voto, votan todo, porque no tienen conciencia de la importancia que tiene ocupar el tiempo para algo más importante o invertir el dinero para algo más relevante. Pero, y después viene ese montón de gente, cuando se han malgastado, se quejan de la crisis, se quejan de las circunstancias que vivimos. Entonces, es un problema bien tremendo, ¿verdad? Lo que se está generando en estas redes sociales. Todo culpa de estos dos problemas últimos. La violencia y el crimen, que de eso hay mucha tela que cortar, pero miraremos más adelante cuando toquemos a Honduras. Es importante resaltar esta patología, sobre todo en nuestro país que ha pasado por una historia bastante oscura por muchos momentos. Es decir, hemos tenido varias épocas en las cuales hemos tenido historias muy, pero muy oscuras.
Primero con la época de las dictaduras, en la época de las dictaduras de María Medina, de Alcarías, etcétera. Después, el tema de la dictadura militar, ¿verdad? El militarismo hondureño, que llegaron a vivir los años 60, 70 y 80. Después de esto, en proceso de democratización, otras dictaduras, ¿verdad? Y ya ni siquiera armadas, sino dictaduras simplemente a punta de pistola, ¿verdad? A punta de sicarios, a punta de, ¿cómo se llama? De escuadrones de la muerte, como se vivió en los 80, ¿verdad? Y en la actualidad, pues tenemos un tema de violencia y crimen tremendamente ligado a la política, donde los mismos políticos están al frente de organismos criminales, lavan dinero, ¿verdad? Malversan fondos, ¿cómo se llama? Están a favor del narcotráfico. Y ese es el problema que tenemos a nivel hondureño. Tremendo problema. Para sanear este país necesitamos realmente un cambio, pero muy radical. Muy radical. Y me refiero desde raíz, como decía el sabio Reyes. Hay que sacar de raíz, arrancar de raíz a los espinos, porque no hay otra manera de poder quizá depurar este país, ¿verdad? O haciendo un proceso educativo tremendo para que las futuras generaciones no se presten a este tipo de circunstancias. Que poco a poco esos hombres se vayan quedando solos, sin gente, que no se pliegue, obviamente, a seguir el juego de la violencia, ¿verdad? O una de dos, o limpiamos de raíz el problema, como ha hecho Nayib Bukele allá en El Salvador, o empezamos un proceso de educación tremendo, ¿verdad? Desde la niñez y juventud, con mucha conciencia, haciéndoles ver el problema de meterse en el mundo de la violencia, que eso es algo que no se enseña en las escuelas. No se enseña en las escuelas lo peligroso que es meterse en una mara. No se les enseña en las escuelas lo peligroso que es meterse como negociante con narcotráficos, con narcotraficantes. Debería enseñárselo a los chicos eso. Lo peligroso que es, incluso mostrarles hasta los informes policíacos de cómo terminan, para que quizás tengan temor los chicos de meterse a ese mundo, porque no hay otra manera. Decía Platón que con respecto a la educación, no hay mejor manera de educar que persuadiendo a la persona. Y no se puede persuadir a alguien si no se le hace esta especie de terapia de choque. A mí me encanta cómo lo hacen en Estados Unidos. Si un chico llega a un lugar detenido por algún crimen que cometió en adolescente, se lo llevan a estos chicos que están retenidos obviamente en lugares de retención de menores a darles una paseadita por los centros penitenciales. Los llevan de excursión para que vayan a conocer el mundo de la gente que está ya amarrada y metida en los lugares de máxima seguridad. Para que los mismos presos que quizás están queriendo cambiar su vida se prestan a decirle a los chicos en la cara lo que van a venir a enfrentar si se vienen a este mundo, cuando suban de adolescente a adulto. Si hiciéramos eso en este país, creo que habría mucho menos criminalidad. Pero no se hace, no se hace, no se genera terapia de choque ni en la parte de la escuela, ni mucho menos con los que ya cayeron presos. Dime, Christopher. Lo que sí ahorita es más, de que es más, 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 que hay, más, ya hay un programa por eso, lo que usted dijo, yo lo, yo lo veo a veces, y sí, los niños ahí van y aprenden lo que es malo, lo que es bueno, y lo que ya le dan una enseñanza, pero ya base de temores también. Sí, realmente se necesita un tipo de sistema que ayude también a estos chicos que de repente se meten en el mundo de la criminalidad. Pero en este país no hay ningún afán. Aquí, al contrario, las cárceles, en vez de servir para reinsertar socialmente a los reos, para hacerles ver que hay otras alternativas, educarlos y quizás en oficios para que aprendan a ser independientes en el trabajo, en vez de hacer esto, más bien las cárceles se vuelven escuelas de criminalidad, donde si entraron como ladrones, salen como sicarios. Es decir, es terrible, porque no hay control incluso de las cárceles. Aquí hemos visto, incluso en la cárcel de máxima seguridad de este país, ¿verdad? Cómo mataron a alguien a machetazos, lo cortaron a Alfonso Magdaleno, ¿verdad? Que lo mataron en plena cárcel de máxima seguridad. Y si eso ocurre en una cárcel de máxima seguridad, ¿qué no ocurre en las demás cárceles que no tienen máxima seguridad? Porque en este país no hay amor por el país realmente. A los políticos les importa, ¿verdad? De hecho, hay algunas acusaciones tremendas
al gobierno de Maduro y al gobierno de Pepe Lobo, porque se echa culpa a estos gobiernos de haber sido quizá incluso posibles causantes del haber quemado dos presidios. Porque si fuera cierto, si eso fuera cierto, que ellos están implicados en esto, o incluso si fuera cierto que los mismos policías están implicados en esto, pareciera que realmente para ellos es la única solución, ¿verdad? Matar al reo. No parece que tuvieran el afán de querer controlar la situación y manejar bien esos presidios, como tiene que ser. No, cuando uno entra a los presidios, quienes controlan adentro del presidio son los mismos presos. Y eso es absurdo, tremendamente absurdo. Eso es lo que Nayib Bukele fue a quitar ahorita de El Salvador. Ahora sí hay control policial en las cárceles. Ya no hay control de los mismos mareros y los mismos sicarios y los mismos asesinos o rateros que dominan la cárcel. Ni siquiera los muy importados. Ahí todos los que obviamente fueron por un crimen, todos están bajo la misma condición actualmente y sin ningún favor, ¿verdad? Es terrible pensar en esto porque claramente uno como cristiano nos dice, pero es que también el Evangelio nos pide visitar a los presos. Pero hay que entender que el Evangelio, cuando dice esto, y aquí quiero meter esa parte religiosa, que la gente dice, pero es que el pobrecito de los reos. No, tengamos cuidado. La palabra de Dios cuando dice que hay que visitar al preso, uno se refiere claramente a la palabra y lo podemos entender en el contexto mismo de lo que ha pasado a lo largo del Evangelio. Los reos que hay que visitar son los que están injustamente encerrados. Es decir, los que obviamente han cometido crímenes que han sido comprobados, pero que no han sido comprobados. Esos reos que incluso necesitan auxilio porque no les están escuchando y los tienen ahí sin derecho a la defensa. Por ellos hay que visitar la cárcel. Pero claramente, uno puede llevar la palabra a quien quiera de repente escucharla y convertirse. Y está bien. Pero hay que tener cuidado de no suponer que debemos estar a favor de todos los presos como que fueran inocentes palomitas, porque muchos no son inocentes palomitas. Algunos realmente están muy enfermos y que necesitan un acompañamiento tremendo para poder quizá intentar ayudarles. Y algunos ni siquiera tienen ayuda aún con expertos alrededor de ellos. Entonces, no hay que sacar de contexto las cosas. Uno entendería esa palabra cuando se trataba de los presos cristianos que llevaban injustamente a los tribunales. Claramente, ellos aquí visitarlos como visitaban a Pablo, ¿verdad? O a Pedro, o a Juan, que estaban encarcelados. Pero en el caso de los reos de este mundo, que son llenos de corrupción, que matan a placer, claramente ahí, si la palabra les llega a tocar, bendito sea Dios. Pero realmente no podemos generalizar que todos son muy inocentes, ¿verdad? Porque no es así. Hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra y no tergiversar las cosas porque a veces se genera esta idea, ¿verdad? De que hay que tratarlos como que fueran inocentes niños. Y no son inocentes niños. No todos. Más de alguno quizás está encerrado injustamente, como ha pasado en este sistema de este país. Bien, y la corrupción de las instituciones, como último gran problema que analiza la sociopatología. Eh, en este país también es otro grave problema. Nayib Bukele lo que hizo en El Salvador Diosito, es quitar a un montón. llame, Diosito, por favor. Lo siento. Disculpe, vamos a ver. Les decía, les decía que Nayib Bukele fue lo que intentó hacer, depurar El Salvador de los que comúnmente han estado en la política, porque comúnmente era el primo, el sobrino, el yerno del antiguo presidente, los que estaban en el poder. Entonces lo que hizo Nayib Bukele es quitar a todos los dinosaurios de la política que habían estado comúnmente pues alimentándose del gobierno, sin hacer funcionar prácticamente la política como tendría que ser. Entonces, en este país ocuparíamos algo semejante. Ocuparíamos también depurar todas las instituciones, quitar toda esa línea de políticos tradicionales que tenemos y renovar todas las instituciones de los partidos con nueva generación, nuevos jóvenes que sí amen a este país y quieran cambiar el país. Porque ya los que han estado en la política anteriormente ya hemos visto lo que hacen siempre. Siempre hay tertulias a favor de sus propias, ¿cómo se llama? Empresas incluso, para mover leyes a favor de sus propias empresas constructoras o empresas de venta de materiales, que quieren hacer carreteras, pero no para ayudar al pueblo, sino para vender productos que ellos tienen, ¿verdad? Y quedarse contratados por el Estado para vender todo lo que tienen que vender para hacer la carretera. Porque es un negocio redondo, pues. Las leyes que a veces pasan no pasan porque realmente amen al pueblo, pasa porque realmente le conviene a unos cuantos políticos aliados a empresas que obviamente van a estar también sacando del poder del Estado, ¿verdad? La parte económica. Eh, y eso es algo que constantemente se ha hecho en este país. Entonces, es un problema. ¿Cómo podemos alcanzar un país ideal si en esta sociedad que tenemos no hemos depurado las instituciones? Solo vean cómo estamos ahorita con el Congreso Nacional. Gran problema que tenemos ahorita con unos señores que están al frente que uno dice, ¿qué les pasó?
¿verdad? Habían estado hablando, se llenaron la boca de hablar de la justicia, de hablar de depurar de la corrupción en este país, y ahora prácticamente por la manera como actúan, son prácticamente uno más del montón, siguen comportándose de manera corrupta, ¿verdad? Sin respetar las leyes. Ahorita, por ejemplo, acaba de girar dicen que acaba de girar un memorando prácticamente del Congreso Nacional, don Luis Redondo, diciéndole a todas las demás instituciones que no tengan que ver nada con el fiscal que está ahorita de turno, porque lo considera un fiscal de facto, decían en un noticiero. Mientras que los abogados alrededor del fiscal le dicen que demande y abra una investigación, una línea de investigación contra Luis Redondo porque está usurpando, obviamente, está ocupando su poder para usurpar otro poder del Estado, porque el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo son tres poderes independientes y a la vez también eh, eh, concéntricos a la armonía nacional, que deben funcionar para mejorar la condición del país. Pero cuando un poder realmente se mete en otro poder para querer manipularlo, eso ya no es democracia y eso tampoco es el respeto al derecho de los demás poderes del Estado. Entonces, uno se queda así como en la duda. ¿Será que Luis Redondo realmente tiene una gran necesidad por ayudar al país? ¿O es que le han metido en la cabeza que hay que quitarlo porque está ligado a cuestiones de los corruptos anteriores también? No, uno nunca sabe. Uno nunca sabe qué puede estar pasando. Uno cuando ve todo esto actuar político, uno se hace la pregunta con sospecha. ¿Quién tiene la razón? ¿Verdad? ¿El juez, el magistrado que no quiere salir? ¿Verdad? ¿El fiscal que no quiere salir? ¿O el presidente del legislativo? ¿Quién tiene la razón? ¿Verdad? ¿Y cómo queda la gente alrededor de esto? ¿Verdad? ¿Qué pasaría si Luis Redondo tuviera la razón y se quedara siempre el fiscal corrupto? ¿Qué pasaría si el fiscal no fuera corrupto y el corrupto fuera o adormecido fuera, ¿cómo se llama? Luis Redondo, convencido con otra gente ahí detrás que le está manipulando para que tome esas determinaciones. Porque miren, en este país puede pasar de todo realmente, por la misma corrupción de estas instituciones. Entonces, hablar de la política nacional y hablar de la circunstancia social que vivimos es un tema muy amplio, ¿verdad? Y hay que estar empapado y estar actualizado lo más que se pueda para que no se nos duerma el pájaro. Porque aquí cuando hay partidos de la selección, ahí donde más aprovechan los políticos. Ahí sí hacen reuniones. Ahí sí se van a hacer reuniones al Congreso, ¿verdad? Así en la secretividad, mientras todo el mundo anda ahí vitoreando al equipo de fútbol, ¿verdad? Mientras tienen el circo, ellos están velando por su propio pago. Y eso es lo que a veces la gente no se da ni cuenta, ¿verdad? Aquí han ocurrido cosas bien tremendas. Han ocurrido reuniones en secreto, han ocurrido decisiones sin contar con todos, han ocurrido gente que ni siquiera va al Congreso, debe ir al Congreso porque está siendo pagado por los hondureños para que esté todos los días de reunión en el Congreso, se dan día libre tranquilamente y no llegan a trabajar, ¿verdad? Decía el noticiero que he escuchado hoy en la mañana que hay un tema bien tremendo en este país, que el Congreso Nacional, ¿verdad? Desde la óptica del trabajo que realiza, digamos, la empresa privada con la empresa pública y el trabajo que debe realizar el Congreso Nacional, si fuese una empresa, sería la empresa de Honduras que menos trabaja y donde más caro se pagan sueldos. Qué ironía, qué ironía. Tremenda situación. Que sea el lugar donde la gente más pierde el tiempo, ¿verdad? No están haciendo lo que tienen que hacer y se les está pagando bien porque no les baja de 100.000 empiras el salario mínimo a estos diputados, para que se den el gusto de faltar a las reuniones, que porque van a un cumpleaños, que porque van a una boda, porque quieren ir de viaje, van de compras a Estados Unidos, ¿verdad? O andan con otras reuniones que nada tienen que ver con la política hondureña, más con una cuestión ideológica, ¿verdad? Hay cantidad de cosas así, ¿verdad? Y eso obviamente lo que tiene al pueblo eh, soñando, ¿verdad? Con que algún día un gobierno haga las cosas bien, ¿verdad? Y por más que se llenan la boca de que estamos cambiando, que estamos haciendo todo lo bueno, ¿verdad? Que vienen nuevos cambios, por más que digan esto, no se logra cumplir, ¿verdad? Es un tema bien tremendo. A nivel de las demás ramas de la sociología, también tenemos, permítame un segundo, ahí, la sociopolítica. La sociopolítica estudia las relaciones internacionales. Creo que es una definición bastante sencilla, ¿verdad? Y no voy a detenerme demasiado en esto, vamos a analizar más adelante el tema de lo político, con las teorías políticas, eh, porque además vienen una gran cantidad de ramas que también hay que leerlas un poco rápido porque son bastantes ramas. Pero con solo, van a ver que no necesitan demasiada explicación, porque realmente uno con solo ver la palabra uno dice, se dedica a este ámbito.
la sociología urbana y la sociología rural, por ejemplo, ¿verdad? Entendemos bien lo que es lo urbano y lo rural, ¿verdad? La gente acostumbrada al campo y la gente acostumbrada a la urbe, ¿verdad? Lo que sería a la sociedad metropolitana. Eh, Obviamente, en este trayecto del trabajo de la sociología, trata de comprender cómo es el sistema de vida de cada uno, hace sus contrastes, sus divisiones, sus comparaciones, ¿verdad? Para entender el sistema de vida. Y trata de también de colaborar en la situación crítica, ¿verdad? Sobre todo para que las demás áreas de la sociedad le presten atención. Si hay un gran descuido con respecto a la sociedad rural, pues claramente se pone la alerta, ¿verdad? Con los índices que ayudan obviamente a los políticos, se supone, ¿verdad? Que deberían de leer estos informes sociológicos sobre cómo está la situación antropológica de los pueblos. Por otro lado, la sociología industrial, ¿verdad? Que estudia también todo lo que tiene que ver con las leyes, la selección de personal, ¿verdad? El tipo de puesto de trabajo, la optimización de estos puestos, ¿verdad? Abarca toda esta parte para lograr tener, obviamente, un ambiente laboral adecuado. De tal manera que el empresario, el trabajador, ¿verdad? Realice su trabajo de manera eficiente y eficaz y que no esté, obviamente, bajo un sistema explotador, porque con la sociología se trata de acabar con ello. La sociopedagogía, ¿verdad? Estudia el impacto de la educación en la cultura humana. Y aquí quise poner un ejemplo que creo que está de la Universidad de una Universidad de Chiapas. Hicieron una investigación. Dice propuesta de intervención didáctica en la Escuela Secundaria Técnica número 7 de Villa Corso, Chiapas, para incrementar los niveles de rendimiento y aprovechamiento escolar. Ese es el tipo de estudios que realizan los sociólogos. Eh, Tratan de investigar, obviamente, si hay deserción estudiantil, si hay un crecimiento a nivel del esfuerzo académico, de los índices académicos, ¿verdad? Si está todo el lugar adecuado para la educación, si hay inclusión de los que de repente a veces son excluidos por su condición de repente de un síndrome, de una patología, de un problema físico, ¿verdad? De un problema del habla, de la vista, ¿verdad? Que también deberían ser incluidos en el sistema, obviamente, de educación. Entonces, la sociopedagogía ayuda a entender esta parte. Otro campo de estudio que aquí solamente colocaré listado para que veamos la gran amplitud que tiene la sociología y por qué hoy en día ha ocupado un puesto bastante importante, por lo menos a nivel de la comprensión de la dinámica de los pueblos. La teoría sociológica claramente es una de las ramas que va a estudiar prácticamente las doctrinas, ¿verdad? Casi pareciera, es como que fuera una filosofía de la sociología, esta rama llamada la teoría sociológica. Además, la sociología de la desviación, que trata de hablar de lo que es normal en una sociedad y cómo a veces se va por un camino, obviamente, que pervierte la paz, la tranquilidad de los pueblos. Ahí entra el tema de la guerra, de la deserción, de la violencia. Varios temas se analizan a nivel de la desviación, de cómo se desvía la sociedad de su camino, como debería ser, que es la armonía social. La sociología del cambio social, la sociología del trabajo, sociología de la cultura, del medio ambiente, de la desigualdad, del arte, ya mencioné la industrial, de la religión, ¿verdad? Hay una sociología de la religión, que es la que analiza los índices, ¿verdad? ¿Cuántos católicos, cuántos evangélicos, cuántos musulmanes, cuántos judíos, cuántos taoístas, sintoístas hay en el mundo? La sociología de la política, la criminológica, sociología del derecho, sociología del conocimiento, en la sociología del conocimiento, por ejemplo, se analiza hasta los memes, cómo se transporta la información mínima. Sociología del género, sociedad, población y demografía, la sociología de la salud, sociología de la inmigración, sociología de las organizaciones, sociología de la ciencia. El conocimiento está repetido. Disculpen que está repetido en la primera y la segunda columna. Sociología de la familia, sociología de la información y comunicación de masas, sociología del consumo, sociología empresarial. Esos son diríamos, los campos de especialización de la sociología, ¿verdad? Sí, repetí algunas porque no quería que se me olvidara, ¿verdad? Y siempre vuelvo a recordar una y creí que ya no la había puesto. Prosiguiendo. Ahora, las ciencias auxiliares que colaboran con la sociología. Vamos a ver un poquito cada una de ellas y qué términos, porque comúnmente estas ciencias le prestan algunos conceptos a la sociología para hacer la reflexión y la descripción también de lo que ocurre como fenómeno social. Te vamos a enumerar cada una de ellas, más o menos los problemas principales que aborda y qué palabras son las que comúnmente le prestan a la sociología. Aparece la criminología, la estadística, la etología. La etología estudia las costumbres de los pueblos, la geografía humana, la psicología social, la filosofía, la demografía,
la cronología, la economía, el derecho, la política, la antropología, la historia, la ética, la pedagogía social, la contabilidad, el arte. Son las ciencias auxiliares de la historia, ¿verdad? No son ramas, son ciencias, las ramas eran las anteriores, estas serían las ciencias que colaboran nada más. Y vamos a ver un poquito de algunas de ellas, no de todas, pero de algunas de ellas por lo menos. Funciones de la sociología. Eh, Creo que el más importante papel de la sociología es ayudar a servir como fundamento, como base. Si yo de repente trabajo en marketing y quiero hablar de una población, pues me voy a basar en la estadística que quizá los sociólogos han extraído sobre cuántas mujeres y niños hay, cuánta de la población de adultos mayores. Me ayuda mucho a comprender esas estadísticas. Y difícilmente alguien de marketing, aunque sí suelen hacerlo también, pero normalmente si ya existe una fuente, incluso gubernamental como el Instituto Nacional de Estadística, que ya ha hecho obviamente la revisión de estadística, podría servirse de ahí para empezar a hacer un análisis de mercadológico. Pero también los de marketing han estudiado seguramente estadística y también pondrán en práctica el estudio de poblaciones, seguramente. Pero igual, podría brindar mucha información a la sociología, porque ese es el papel primordial, brindar información, descripción, análisis y soporte mediante técnicas cuantitativas y cualitativas, ¿verdad? Estas investigaciones que se realizan tanto cualitativo, cuantitativamente, ¿verdad? Sirven obviamente a diferentes disciplinas. El ejemplo más claro, pues, como digo, es la política, la economía, el marketing, ¿verdad? Etcétera. Y además brindar una opinión pública, porque una vez que reconocemos, por ejemplo, cómo está el índice de mortalidad o el índice de morbilidad, la tasa de morbilidad o la tasa de mortalidad, nos damos cuenta de la situación terrible que vivimos. Porque si la tasa de morbilidad es altísima, significa que no hay suficientes servicios de salud adecuados, ¿verdad? Es decir, los índices nos van a ayudar a entender qué es lo que hace falta en una sociedad. Cuando analizamos el índice de analfabetismo, cuando analizamos la tasa de desigualdad o el índice de desigualdad, o cuando analizamos el índice de desarrollo humano, ¿verdad? Que son índices, parámetros internacionales que se analizan de todos los países y nos dan una pincelada, diríamos, una imagen, un boceto de cómo está más o menos políticamente, económicamente y socialmente en un país. De hecho, uno de los índices más determinantes es el índice de desarrollo humano, porque este índice incluye otros índices secundarios, como el de la desigualdad, el de la educación y el de la producción per cápita. Entonces, se considera obviamente cómo trabaja la gente, si hay oportunidad para todos y el tema también del, ¿cómo se llama? De si hay igualdad o desigualdad entre los pueblos. ¿Verdad? Que es importante hacerlo. Y obviamente a nivel de alfabetismo. Entonces, la sociología brinda este tipo de contenido. Claramente, no la clase de sociología, sino lo que brinda este contenido son los sociólogos que se dedican a investigar poblaciones y que sacan esos estudios y que esos estudios son los que sirven obviamente como fundamento. Bueno, esta clase es más bien una información sobre lo que comúnmente hace la sociología y el método que suele utilizar. Hablando del tema del método, ya vamos a llegar a ver un poquito cómo va a estar el tema de la investigación en la sociología. Pero es importante hablar de un tema importante y me refiero al tema de la objetividad. Eh, Más adelante vamos a abordar nuevamente algunas disciplinas con lo que le presta a cada una de las áreas de la sociología. Pero es importante hablar de la objetividad. En una época, actualmente vemos que la objetividad se está perdiendo. La gente se cree que cualquier CGI es un extraterrestre real. La gente se cree que cualquier filtro es la persona real. La gente se cree que cualquier político está diciendo la verdad respecto a su postura política. Es decir, estamos siendo víctimas comúnmente de tantas falacias, ¿verdad? Y ni nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Cuánta gente no recomparte y recomparte algo creyendo que realmente es una verdad? Y termina siendo obviamente a veces desmentido cuando llega a grupos más serios como grupos de crítica política, grupos de crítica sociológica, grupos de crítica filosófica o de crítica histórica, que analizan obviamente lo que comúnmente ronda por la internet, y ahí es donde se desbaratan las falacias, ¿verdad? En este tipo de grupos. Muy poca gente va a estos grupos, desgraciadamente, y ahí se puede conseguir muchísima postura, a veces diría yo, bastante objetiva, a veces, porque también hay gente con ciertos intereses ideológicos que intenta convencerle desde su propio punto de vista. Pero la mayoría de los memes, frases y refranes de Internet y cosas que se digan en Internet, noticias de Internet, comúnmente son desmentidos en estos grupos. En España, por ejemplo, incluso se han creado páginas para dedicarse a desmantelar los bulos.
La página, disculpen la palabra, pero así se llama la página, se llama maldita.es, maldita.españa, punto es. Esa página se dedica a desmantelar cualquier leyenda urbana, bulo, noticia falsa, sea del papa, de un político, de cualquier circunstancia que salga, de un artista, de si se descubrió o no una nueva especie animal. Esa página les puede servir muchísimo porque, quizá antes de compartir la noticia, investigar si es verdadera o es falsa. Sobre todo aquellas que son muy polémicas, ¿verdad? Las que son muy polémicas. Eh, yo no trabajo de lleno con maldita.es, solo trabajé una vez para ellos, que fue hace como 3 años atrás, que me contactaron para poder abordar el tema de que tenía que ver con la parte religiosa, ¿verdad? Para preguntarme el origen del uso del chongo negro en las casas, en la puerta de las casas cuando alguien muere, que si tiene un origen satánico o un origen cristiano. Entonces hice toda una investigación al respecto, se la regalé a ellos completamente y ellos pusieron la investigación dándome créditos en la página de ellos. Es decir, ahí hay cantidad de gente que hace su proceso investigativo serio para intentar determinar la verdad o falsedad de algo. Es necesario que existan más páginas como esa, sobre todo en datos de la política, en datos de economía, en datos de la cultura, porque hay muchas cosas que se están diciendo hoy en día que no tienen ni pie ni cabeza, ¿verdad? Vamos a ver un poquito sobre la objetividad en sociología. Licenciado, Dime. ¿y qué significa ese chongo negro? Pues la pregunta era si es de origen satánico o es de origen cristiano. Entonces, a la respuesta a la cual llegamos es que tienen origen, primero, tiene origen cristiano, porque el luto siempre se ha guardado en el mundo cristiano desde la comunidad judía. Los judíos guardan amplio luto. Y el color negro en la cultura americana siempre ha significado luto, siempre ha significado el tema de los muertos. Entonces, tiene más un origen puramente religioso que satánico. Que después los satánicos quieran meter esos adornos más adelante es una cuestión posterior. Sobre todo considerando que la iglesia satánica es una iglesia muy novedosa, no es antigua. O sea, la tradición del moño es antiquísima, mientras que los satánicos apenas tendrán 150 o 200 años por mucho de existir los satánicos como tales, como iglesia satánica. De hecho, la primera iglesia en Estados Unidos la funda un hombre que conoció a Marilyn Manson, o sea, Anton Sandor Lavey. Es una iglesia muy nueva, pues, no es ni siquiera tan antigua, por lo cual tiene origen puramente religioso, cristiano en realidad. Además, que incluso en la Iglesia Católica, anteriormente, los sacerdotes, cuando celebraban la exequia, ¿verdad? Ellos se ponían una casulla de color negro, que ya quedó en desuso, ¿verdad? Pero anteriormente, hace unos, ¿qué? 100 años atrás, los sacerdotes sí utilizaban una casulla negra para el caso de las exequias de difuntos. Así que el color negro siempre ha sido un color también incluso litúrgico dentro de la iglesia. Entonces de ahí viene el uso de utilizar chonguitas como color de luto, ¿verdad? Para colocarlo en recuerdo de las personas, ¿verdad? Por los recuerdos que dejan. Y al darle la forma de moños, porque seguramente la costumbre de forrar regalos, y como la vida de esa persona fue un regalo para la familia, hacen luto por ese recuerdo, que fue un regalo para la familia. Entonces, más o menos por ahí va el papel investigativo de eso. Prosiguiendo. Los criterios de objetividad. Es importante reconocer cuáles son para poder entonces determinar si son funcionales o no en algunos temas de investigación sociológica. Por ejemplo, el principio de realidad de psicología, que ya voy a explicar un poquito. El tema de las tablas de verdad en la lógica, que podrían ser utilizadas drásticamente, sería algo muy drástico utilizarlas, pero sobre todo porque ya muchos de los principios de la lógica formal ya se pasaron a la lógica material. Por eso hoy en día más bien es apelar a los principios de la verdad en el estudio de la ciencia, del conocimiento. Por eso hay principios de verdad en nociología y también en el estudio de los seres, que comúnmente la ciencia nos ha regalado criterios de verdad para abordar a los seres. Ahí estarían los criterios ontológicos. Criterios de verdad en ética, es decir, algunos principios de la ética que sirven de fundamento también para mantenernos en una sola visión, ¿verdad? Y que no tergiverse ni la dignidad humana, ni tampoco el tema de la justicia, ni la solidaridad necesaria. La ausencia de falacias, que también es importante tener conciencia de ella. Por eso en filosofía hacía mucho énfasis en que vieran aquel video de las falacias. ¿Quiénes han sido estudiantes míos aquí en filosofía? Que me levanten la mano ahí, nada más para ver, hacer un sondeo de cuántos son ustedes de filosofía. Hay una, solo hay una. ¿Nadie más ha llevado filosofía conmigo? Además de Enma, nadie más. Ok. En filosofía les hice ver un video que es un video donde explico yo las diferentes falacias. Falacias como ad hominem, apelando al hombre,
donde comúnmente en vez de atacar el argumento obviamente académico, argumentativo, inteligente, ¿verdad? Terminan atacando a la persona. O sea, en vez de descalificar el argumento por la verdad no contenida, descalifican a la persona por ser portadora de la falsedad, supuestamente. Ese es el ad hominem. Está el ad populum, donde apelo a la multitud, donde digo, es que como todo el mundo apoya al señor presidente, pues todo el mundo tiene la razón. Y no, no puede ser cierto, porque mucha gente, casi toda Alemania apoyó a Hitler, y Hitler estaba muy equivocado. Entonces, a decir que porque el pueblo me apoya, por eso estoy en la verdad, es una falacia, llamada a populum. La falacia también ad verecundiam, la falacia que apela a las autoridades. Que como tal doctor dijo que el feto realmente no comienza a tener prácticamente más bien dolor y casi conciencia humana a partir de que el sistema nervioso se desarrolla, entonces el niño no tiene, o el feto no tiene valor antes de ese tiempo en que no hay sistema nervioso. Entonces, solo porque lo dijo un médico, y el resto de científicos y el resto de médicos que opinan lo contrario, ¿en qué queda? Es decir, querer validar algo solo porque alguien dentro de un espectro supuestamente científico aportó un conocimiento, ya por eso lo doy por verdadero, de manera absoluta, es algo muy, diríamos, muy imprudente. Lo prudente es esperar que toda la comunidad científica se ponga de acuerdo. Eso sería lo prudente. Que todos los médicos, los pro vida y los no pro vida, ¿verdad? Se pongan de acuerdo en cuándo comienza la vida. Cuando eso pase, entonces podemos hablar de objetivamente seguir a la autoridad científica. Mientras tanto, hay división ideológica. Y hay que ver también entre los pro vida y los no pro vida, ¿verdad? ¿Qué argumentos son los más fuertes? Más allá si son pro vida los que lo argumentan. El hecho, si fuera, aún si fuera, o sea, si hay argumentos a favor, de, digamos, del aborto aportados por científicos que son fuertes y son verdaderos, hay que tomarlos en consideración. Pero también, aunque vengan de providas, también hay que considerar los argumentos de los providas, si son verdad y están corroborados. Pero a veces la gente cae en el descalificar. Ah, como lo dijo un doctor provida, no tiene razón. Ah, como lo dijo un doctor abortista, no tiene razón. Entonces, ¿la ciencia dónde queda? La ciencia no puede estar obviamente apadrinada por una ideología. O es ciencia o no es ciencia, o es verdad o no es verdad. Es el hecho de querer descalificar a alguien por una cuestión ideológica cae en la falacia ad hominem también. Y la verecundiam es confiar demasiado en alguien solamente porque tiene un título. También está la falacia de la falsa prueba, ¿verdad? De la falsa prueba. También hay una llamada falsa causa que se parece mucho, donde yo de repente presento como causa algo que yo mismo he querido demostrar como causa. Es decir, yo he dicho, esta es la causa de tal cosa, y como yo lo he dicho, eso es verdadero, ¿verdad? Esa es la falsa causa. Cuando yo quiero sostener algo que yo creo haber demostrado que es la causa, sostenerla como causa aún así, aun cuando haya gente que lo contradiga de manera muy coherente también. La falsa prueba es cuando yo preparo una prueba para que parezca ser verdadera y me dé la razón, ¿verdad? Eso es como que yo de repente, no sé, simulara que hice un viaje a la luna, ¿verdad? Regresar a la Tierra con un pedazo de queso y le dijera a la gente, miren, la luna es de queso, ¿verdad? Y es porque yo me llevé un queso en la nave y solo orbité la Tierra y regresé a la Tierra y con eso quise convencer a varios de que la luna era de queso. Esa es la falsa prueba. Yo preparo las pruebas para tener la razón. Y hay mucha gente que es así, que miente descaradamente preparando todo para mentir. Incluso por eso tengan mucho cuidado con las encuestas, tengan mucho cuidado con los sondeos, tengan mucho cuidado con la opinión pública sacada supuestamente de una cierta muestra, porque hay gente que manipula incluso sus datos, ¿verdad? Lo lógico sería que no lo manipuláramos, que nos basáramos solamente en el cálculo de la muestra y resulte lo que resulte, sea para mi propio beneficio ideológico o contra mi beneficio ideológico, yo tendría que tener plena objetividad de aceptar esas pruebas y de no meter ningún sesgo en eso. Sin embargo, como digo, a veces sí hay maquillajes de resultados, como comúnmente suele pasar en las elecciones de Honduras. Y después para que hagan diciendo que son los votos rurales, como pasó en este país. Otra falacia importante que hay que destacar es la falacia eh, que se llama apelando a la náusea. La falacia ad nauseam se llama, donde yo, para convencer a alguien de que algo es verdadero, se lo repito, se lo coloco en todo lugar, pongo afiches, pancartas, spots publicitarios, radio, televisión, ¿verdad? En el cartón de leche, en las banderines de las escuelas, por todos lados,
saturo del símbolo o el rostro o la frase que yo quiero que los demás crean que es verdadero. ¿No les suena algo parecido, por ejemplo, con lo que están haciendo los del colectivo LGBT? Que meten la banderita por todos lados. Esa es la falacia Gaussian. Generan tanto, diríamos, bombardeo de sus símbolos ideológicos para convencer a la gente que al final terminan convenciéndola. Es efectivo. Sí, no puedo decir que no es efectivo. Es efectivo. Y por eso los del marketing también lo utilizan. La gente que vende productos lo utilizan a cada rato. Miren Pepsi, letreros por todos lados. Coca-Cola, letreros por todos lados. Y la gente, a pesar que saben el daño que hace, seguimos consumiendo sus productos. Porque ese marketing funciona. Y lo mismo que hacen en el marketing, lo ocupan para la venta de, también ideológica. Así que no les extrañe que anden banderitas por todos lados, pañuelitos por todos lados, porque eso sí pega, ¿verdad? Y es efectivo. Bien, vamos al aula virtual, jóvenes, para colocar, pero eso, no por eso significa que sea algo verdadero, ¿verdad? Es una manipulación de la gente también. Jugando un poquito con el condicionamiento operante, que claramente eso está ya descrito, que aplicar condicionamiento operante a humanos es incluso hasta casi, diríamos, no crimen de lesa humanidad, pero sí va contra la ética, ¿verdad? Hacer este tipo de manipulación ideológica o psicológica. Vamos a ver, la contraseña final es la palabra caja. No sé por qué puse esa palabra, pero esa es, caja. Pasen feliz noche, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches, Buenas Lick. noches a todos. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches.